les decía, poniendo mi vida para salvación. Esa es la serie de transición de la temática de 2023 a 2024. Poniendo mi vida para salvación, trayendo siempre la idea de imítame porque yo imito a Cristo. Ahora, poniendo mi vida para salvación, es decir, gastando mi vida para que otros puedan alcanzar la salvación. Porque de los que yo enumeré, pues a lo mejor la mitad son creyentes en Cristo Jesús y van a resucitar el día que Cristo venga y se irán por el cielo antes que nosotros. Pero otro 50% probablemente no conocía al Señor. ¿Y a dónde van a ir? Entonces, poniendo mi vida para salvación, y una de las maneras importantes para cerrar este año es que nosotros pensemos en lo importante que es nuestro propio testimonio, lo que nosotros somos, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, cómo debemos cuidarlo, cómo debemos permitir que esa transformación de vida que el Señor ha hecho en nosotros pueda ser útil para que otros se acerquen al Señor, pueda ser verdaderamente un testimonio vivo, donde no necesitemos ni hablar, pero que la gente se dé cuenta que nosotros estamos siendo un producto en proceso de nuestro Dios Todopoderoso. Así que poner la vida en salvación por otros, para Jesucristo no solamente implicó ir a la cruz, puesto que morir por morir muchos lo han hecho y no les ha servido de nada. Pero el sacrificio de Cristo, para que fuera acepto delante de Dios, era necesario que Él hubiera sido aprobado por el Padre. Y nosotros sabemos por la palabra, hermanos, que el Padre, por lo menos en 2 oportunidades en el Nuevo Testamento, tenemos declaraciones de Él donde Él dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, dijo en el monte de la transfiguración también, a Él oíd, porque Él se agradaba de su Hijo. Así que la aprobación fue confirmada por el Padre, pero también fue vista por las personas que conocieron a Jesús, por todas aquellas multitudes que dieron testimonio. Y los escritores sagrados dieron testimonio también en el Nuevo Testamento que Jesucristo no pecó, que Jesucristo no se encontró engaño en su boca. Y eso es importante, eso es valorar el testimonio. Nosotros necesitamos valorar entonces nuestro testimonio. Si Jesucristo fue acepto delante de Dios, siendo hombre, Él fue acepto delante del Padre, nosotros debemos esmerarnos porque nuestra vida sea acepta, sea aprobada por Dios. Que Él se agrade de nosotros, mis amados hermanos. Para ello quiero invitarles a que hagamos nuestra confesión bíblica y luego vamos a leer un pasaje que me gusta bastante realmente. Y vamos a decir: mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón, desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice: somos casa, somos familia, somos iglesia unitaria y somos imitadores de Cristo. Por favor, abra su Biblia en Salmos capítulo 15. Salmo 15. Y se ponen de pie, por favor. Esa será la señal de que ya lo encontraron, para que podamos leer todos juntos. Recuerden, yo siempre uso la versión Reina Valera, revisión de 1960. Si es del 95, su versión no tiene mucha diferencia. Ahora si es otra versión, ahí sí cambia mucho. Bueno, dice así la palabra en el Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino,
aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Tomen su lugar, hermano. Nuestro texto, nuestro pasaje o este capítulo nos muestra algunos segmentos, algunos elementos acá de la Escritura que hacen que nosotros aprendamos a valorar nuestro testimonio. Nuestro testimonio debe ser validado por Dios, pero debe ser validado también por los hombres. Dios debe dar su ok, este me gusta, este me agrada, a este le pongo una estrellita en la frente. Pero la gente también debe darse cuenta de decir, esta persona sí realmente es del agrado de Dios. Y en ese sentido entonces tenemos una tarea ardua, no solo para el año 2024, para todo el resto que el Señor nos dé de vida a cada uno de nosotros. Entonces debemos valorar ese testimonio, y cuando entramos en materia en nuestro pasaje, en nuestro capítulo 15 en Salmos, nos damos cuenta que lo primero es que el enfoque de la vida es habitar en el lugar santo de Dios. El enfoque de la vida es habitar en el lugar santo de Dios. Notemos el verso, cómo comienza con una interrogante. ¿Quién será capaz? ¿Quién será el que va a habitar o que va a morar en el tabernáculo o en tu monte santo? El tabernáculo es símbolo de la presencia de Dios. El tabernáculo es como el templo. El monte santo es el lugar más elevado, cercano a Dios. Son lugares simbólicos que representan que la presencia de Dios está ahí. ¿Y quién entonces de las personas va a ser capaz de decir que puede cumplir ciertos aspectos y tiene la llave para poder habitar o morar ahí en ese lugar santo de Dios? Eso es fuerte, hermano. Note usted cómo comienza, de veras. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Cuando nos enfocamos en Dios, cuando nos interesamos, cuando nos empeñamos en estar ahí en la presencia de Dios, siendo de su agrado, entonces, mis hermanos, nosotros vamos a estar valorando nuestro testimonio. Creo que vale la pena que nosotros nos estemos autoevaluando y diciendo, Señor, ¿podré habitar en tu monte santo? ¿Podré estar yo en tu tabernáculo, Señor? Y eso no tiene que ver con salvación, porque si pensamos de otra manera, entonces todos estamos perdidos. Pero aquí, el salmista no solo lanza la interrogante, lanza la idea central de enfocarnos en Dios y habitar lo más cerca de Él, lo más cerca que sea posible, estar de Dios, porque eso es lo que el cristiano, lo que el creyente debe anhelar, estar en la presencia de Dios. Y eso no significa estar siempre en el templo. Estar en la presencia de Dios es estar siendo descuadrado, es estar dejándonos ver y que Él esté continuamente dándonos su aprobación, viendo nuestro deseo de que nuestras vestiduras sean blancas, de que nuestras vestiduras sean limpias, porque recuerden que somos la novia que espera el momento de unirse en el altar con su amado. Estamos preparándonos para encontrarnos con Él, y esa vestidura debe estar lo más reluciente, lo más blanca posible, y por supuesto lo más dispuesta para el Señor. Nosotros debemos de estar entonces en esa disposición para estar en el lugar santo de Dios, limpio, blanco, sin mancha, sin arruga y sin contaminación, dice un pasaje de la Escritura. Prepararnos cada día
para morar en el lugar santo de Dios, debería ser nuestro propósito principal del nuevo año. ¿Qué tanto este año hemos cuidado nuestro testimonio? ¿Qué tanto hemos valorado nuestro testimonio? Porque yo debo ser honesto con usted. Yo he escuchado a creyentes decir, a mí que me importa lo que la gente piense de mí. Y cuando uno ve este pasaje, dice, sí debería importarnos. Sí debería importarnos, hermano. Porque nuestro testimonio no solo tiene efectos de aprobación en la presencia de Dios, tiene efectos de aprobación con la gente. No porque ellos nos van a dar la salvación, pero a ellos les va a servir nuestro buen testimonio. Para ellos va a ser útil o va a ser piedra de tropiezo nuestro testimonio, si es malo. Entonces sí nos debe importar la opinión de la gente. Claro que entre la gente habrá quienes malintencionadamente también nos critican, nos señalan. Pues Dios se encargará de ellos, pero nosotros debemos tratar de mantenernos enfocados siempre en permanecer en la presencia del Señor. Pero ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo se puede estar en ese monte santo? ¿Cómo se puede estar en el tabernáculo de Dios? ¿Cómo se puede estar siempre siendo aprobado por Dios? Pues los siguientes versículos nos dan la respuesta. En el verso 2 y 3 nos habla de una vida proba. No sé cuántos han escuchado esa palabra, proba o probidad. Levante su mano. Proba o probidad. Parece que no mucho. Aquí en estos versículos 2 y 3 que dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Estas son algunas características de una vida proba. Está hablando de personas que guardan su testimonio de manera firme, de manera honesta, de manera sincera, con mucha determinación, basado en la probidad. Y ahora les digo lo que es la probidad. La probidad es que se ha pasado todas las pruebas posibles para demostrar que hay una gran calidad moral y una gran calidad espiritual en la persona. Una persona proba, entonces, es aquella que, habiendo pasado las pruebas necesarias, resulta que su vida brilla más que antes de la prueba, que demuestra que tiene una calidad moral y una calidad espiritual realmente importante. Para que tengamos una vida de probidad, para que seamos probos nosotros, debemos andar en integridad. Andar en integridad es andar en honradez, es ser recto, es ser decentes, ser leales, fieles, pues. Pero también debemos hacer justicia. Y la justicia muchas veces está ausente de los terrenos humanos, de la sociedad. Una persona justa es una persona ecuánime, equilibrada mental y emocionalmente, que tiene equidad, que es imparcial, que no se inclina en favor de uno o de otro, sino que mantiene la neutralidad, la imparcialidad, y es objetiva siempre en todas las cosas, en todos sus juicios, en todas sus evaluaciones, en todo lo que se le ponga a juzgar. Se mantiene en equilibrio. Pero también agrega el versículo 2 que debe hablar verdad en su corazón. Y nosotros sabemos por la Biblia misma que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué pasa cuando hablamos mentiras? En nuestro corazón hay mucha mentira. Si hablamos verdad, quiere decir que nuestro corazón está bien, que nuestro corazón está sano, está saludable, está limpio. Entonces podemos decir que el que habla verdad en su corazón es una persona tan verdadera que desde su interior está la verdad y no tiene que esforzarse por cuál es la verdad, no. La verdad brota de manera espontánea porque está en el interior de esa persona.
Pero luego en el verso 3 también nos agrega otra característica de las personas probas, que no se dan a la calumnia, no se prestan a la calumnia. La calumnia es difamar a alguien, es decir cosas negativas de otra persona sin haberse cerciorado siquiera si aquello es cierto o no. Eso es la calumnia, la difamación. El que habla verdad, el que es probo, el que realmente anda en integridad, no se presta a las calumnias, no es maldiciente, no denigra a otras personas, no insulta a los demás. Y luego en el verso 3 también se nos menciona que no hace mal al prójimo. Miren, hermano, ¿cómo podemos estar en la presencia de Dios? Aquí está la receta. No hace mal al prójimo, no realiza maldades, no se presta a lastimar, a ofender o a herir a otra persona. A veces cuando andamos en grupos de compañeros de trabajo, compañeros de estudio, lo que sea, o incluso en grupos familiares, digo de la familia extendida, a veces terminamos bromeando o centrando las bromas en una sola persona y todos de alguna manera contribuyen a hacerle sentir mal, y en el momento quizá uno no se dé cuenta y la persona quizá no lo debe conocer, pero esa persona se está sintiendo muy lastimada. Entonces nosotros cuando veamos esos escenarios tratemos de apartar, o en todo caso hacer justicia y ponernos del lado de la persona que está siendo el centro de los chistes, el centro de las bromas. Y también dice la Escritura que no admite reproche contra su vecino. Es decir, no permite que otros hablen mal de su vecino delante de él. Yo recuerdo que el hermano pastor Manuel Cruz nos decía él acá, a veces yo me encuentro con hermanitos de otras iglesias y me saludan y todo va bien, estamos platicando, cuando de repente empiezan a hablar mal de su pastor. Entonces, como ese hermano Memito, ustedes lo conocen, la mayoría dice, yo le digo, ay, no, hermano, no, mejor eso no me lo diga, no lo quiero escuchar, mejor oremos por su pastor, y se despedía. No permitía que lo tomaran como un bote de basura, recibir cosas malas de otra persona. Imagínense, de otro pastor, decía él. Entonces, si estas personas hablan mal de su pastor y yo me pongo a escucharlas y hasta decir amén, ¿qué pasará cuando los miembros de mi iglesia hablan con otros pastores? Ahora es peor el asunto. Entonces, esto es muy importante. No admite reproche contra su vecino. Si el vecino A pretende hablar mal de su vecino B, no, vecino, eso no está bien. Si hay algún problema, ¿por qué no vamos a hablar con él? ¿Por qué no lo arreglamos? ¿Por qué no oramos por él? Eso es lo que debemos hacer. La pregunta sería, ¿cómo estamos nosotros en cuanto a estas características, mis amados hermanos? Porque la verdad yo tengo que reconocer que son exigentes. Andar en integridad, hacer justicia, hablar verdad en su corazón, no darse a la calumnia, no hacer mal al prójimo, no admitir reproche contra su vecino. Cuesta mantenerse uno en lo alto, mantenerse en lo recto, en lo adecuado, en lo que agrada al Señor, para poder estar en la presencia, en su tabernáculo, en su monte santo. ¿Podemos considerar que somos firmes en ese sentido y que estamos cuidando nuestro testimonio? Si no, ya tenemos un buen propósito para el 2024. De hecho, les había dicho hace un miércoles, creo que fue recientemente, que un buen propósito ya es no hablar mal de otras iglesias, no hablar mal de otros ministerios. Ese es un buen propósito. ¿Por qué? Porque todos somos el cuerpo de Cristo. Ellos y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿para qué voy a hablar mal? Como que el brazo hable mal de la pierna, o la pierna hable mal de la cabeza, o la cabeza hable mal de los pies. Uy, las niñotas no te las has cortado. Eso es lo que pasa en el cuerpo de Cristo. Uno a otro nos estamos echando leña. Ese es un buen propósito. Y el otro es
andar en integridad. Ser probos, que se nos pase por el fuego de las pruebas y que podamos salir más brillantes como el oro o como la plata, que a prueba de fuego salen más relucientes. Y luego la última parte es que ampliamos el concepto de la justicia aquí en los versículos 4 y 5. El que es realmente calificado para estar en la presencia de Dios, para estar en el tabernáculo del Señor, para ser considerado un buen hijo de Dios, es el que anda con justicia o actúa con justicia verdadera. Miren lo que dice los versos 4 y 5. Quitando la última línea del 5 nada más. Dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Que hay otras características importantes, porque muchos son justos, pero en su propia opinión. Yo puedo decir, yo soy justo, sí, pero si paso las pruebas, ¿será que voy a ser calificado como justo delante de Dios y delante de las demás personas? ¿Será que realmente estoy actuando en justicia? La justicia verdadera es aquella que se apega a la voluntad de Dios. Esa es la justicia verdadera, no la que yo creo que debe ser mi justicia. Para eso entonces hay algunas características que le dan cualidades importantes a esa justicia verdadera. Primero, habla del menosprecio al que hace vileza en el versículo 4. Es decir, no le da mayor valor que el que se merece la persona. Lo tiene en bajo precio por cuanto su actitud es actuar deslealmente, es actuar infielmente, es hacer sinvergüenzada, cosas ruines, maldades, traiciones. Ese es el que hace vileza. Entonces, a ese sí lo menosprecia. Ese no tiene valor para el que realmente quiere agradar a Dios. Pero por otro lado, honra a quienes temen al Dios verdadero. Miren cómo es la persona que realmente califica para estar en el tabernáculo o en el monte santo del Señor. Menosprecia a aquellos que se portan mal, a aquellos que andan intencionalmente haciendo cosas malas o dañando a las otras personas. A él lo hace menos, a él no le da importancia. Probablemente no lo incluye en su círculo de amistades. Pero aquellos que temen al Dios verdadero, a ellos sí los honra, los pone en alto, los tiene en gran estima. Es decir, que siempre tendrá en bien a quien muestra que efectivamente teme al Dios verdadero, dándoles incluso mayor honor que él o que ella misma que pudieran obtener. Eso es importante, entonces, darle su lugar a cada uno conforme vemos que ellos están actuando. También dice el verso 4 que no jura de manera engañosa. Eso de los juramentos hay que tener cuidado, hermano. Lo juro por no sé quién, lo juro por otro. Por ahí había una funcionaria a la que molestaban que había dicho lo juro por mi madre muerta, no sé cómo, ¿verdad? Porque la gente anda jurando por todo. Aparte son los juramentos que hacen cuando un médico, por ejemplo, se gradúa, hace un juramento hipocrático que le llaman. Y los juramentos cuando uno toma un puesto, por ejemplo, cuando ahora que me eligieron a mí presidente del Concilio Regional, nos hicieron una juramentación, pero eso es diferente. No es estar jurando por A o por B nada más, de manera ligera, de manera superficial. No jurar engañosamente. Esto es importante porque se habla incluso de que la persona llega a jurar, no, aunque lo que va a hacer él o lo que va a decir él se le revierta y le vaya a afectar a él mismo, no por eso cambia las cosas. No por eso dice, no, aquí no me conviene decir eso. Es equilibrado, es justo, hermanos. La verdad es que, aunque esto me afecte a mí, si esta es la ley, si esto es lo que hay que hacerlo. Pensemos en un ejemplo. Los ministros de alabanza,
coordinadores del Ministerio de Alabanza, hemos tenido varios aquí en la iglesia, cada uno con su propio estilo. Pero yo he notado que ellos son bien estrictos con su ministerio, casi todos, y ponen ciertas reglas. El que no llega puntual al ensayo no puede cantar. Pero ¿qué pasa si él llega impuntual? No, yo soy el jefe, yo soy el coordinador. No, yo he visto que ellos actúan de manera ecuánime, actúan de manera justa. Dicen, bueno, yo puse la regla, entonces yo mismo no voy a cumplir. Entonces yo no canto también. O los diáconos, o cualquiera, en cualquier ministerio, o en la vida en general, hermano. A veces decimos cosas que después se nos revierten a nosotros mismos, y ahí nosotros tenemos que actuar con conciencia y decir, bueno, si yo lo dije, yo lo voy a cumplir también. Yo por esa razón en la casa, por ejemplo, muchas veces yo tengo que pedirle perdón a mi esposa, o le tengo que pedir perdón a mis hijos, porque sé que transgredí alguna norma que tal vez yo mismo puse, algo que tal vez yo mismo les exigí, yo no lo cumplí. Entonces yo tengo también que sujetarme a eso. Y eso es lo que dice este versículo, que pareciera no entenderse mucho, pero dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, aunque tenga que afectarle a él a aquella situación, él no va a cambiar las cosas para favorecerse él mismo, que es lo que lamentablemente hacen muchos de nuestros gobernantes, o han hecho históricamente, que esperemos que de aquí en adelante cambie la situación, o es lo que muchas veces vemos, no solo a nivel de gobierno, a nivel de empresas, a nivel de instituciones educativas, planteles educativos, incluso a nivel de iglesias. Y lo último, dice que no da su dinero a usura. ¿Qué quiere decir que no da su dinero a usura? La idea es la de prestar algo, especialmente dinero, y cobrar intereses incluso superiores a los autorizados legalmente. Un prestamista, pues, que tiene sus centavos y empieza a prestar y cobra intereses más altos que los que cobra el banco. Porque el banco cobra 11%, no sé, no tengo idea de cuánto cobran los bancos ahorita por un préstamo. Vamos a suponer que 11% anual, él cobra 5% nada más, pero mensual. ¿Cuánto es eso? Al año. 60%. ¿Se dan cuenta? Eso es usura. El usurero es aquel que se aprovecha de la necesidad de los demás para enriquecerse más. Así es sencillo. Aquí la persona que es apta para estar en el tabernáculo de Dios, para estar en el monte santo de Dios, no se presta a eso. Si tiene dinero, no lo da en usura, no lo da así a préstamo o a premio, como le llaman también. ¿Qué hace? Ve una necesidad y ayuda espontáneamente. Regala, no presta. Y finalmente, no admite sobornos contra el inocente. Dice, en la palabra que usa en el texto bíblico, dice, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Eso es, no admitir sobornos contra una persona inocente. Porque muchas personas reciben sobornos para dar testimonios falsos en contra de alguien, o reciben sobornos para que alguien obtenga un beneficio, o bien que tenga por culpable a una persona que realmente es inocente. Mire, le voy a pagar tanto y declárelo culpable. O le voy a pagar tanto y declárelo inocente siendo culpable. O como escuchamos muchas veces que las grandes empresas dan sobornos a las autoridades para que les den un contrato de trabajo en la infraestructura de la nación, y después el trabajo sale malo, usan materiales de menor calidad que lo que se supone que deberían de usar. Eso es admitir cohecho en contra del inocente. El que tiene testimonio firme no admite ningún tipo de regalo para hacer mal. Por el contrario, permanece diciendo la verdad. Eso es valorar nuestro testimonio.
Y al valorar nuestro testimonio vamos a estar en capacidad de presentarnos ante el tabernáculo del Señor, estar en el Monte Santo, en la presencia de Dios, de manera libre, para que Él nos ponga la estrellita en la frente, para que Él nos diga, este es mi hijo, esta es mi hija amada, en la cual yo me complazco. Y la conclusión entonces está en la parte final del verso 5, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Porque el que hace estas cosas no resbalará jamás. Porque realmente es un testimonio fuerte, importante, ejemplificador. La idea de un testimonio firme se basa entonces en habitar en el Monte Santo de Dios, en no sentir vergüenza de acercarnos a la presencia de Dios, no sentir pena, no sentir culpa cuando nos acercamos al Señor, sino venir con una carga de adoración para Él, con una maleta de adoración para Él y dársela al Señor. Venimos delante de Dios a darle, ni siquiera a pedirle, pero como Él es tan bueno y Él nos ve que somos hijos agradables, que valoramos nuestro testimonio, que estamos en su presencia, entonces Él se va a agradar de nosotros, Él va a valorar nuestro testimonio y Él nos va a recompensar, Él nos va a ayudar, Él nos va a ayudar en nuestras necesidades, Él nos va a sanar en las enfermedades, Él va a hacer todas las cosas que nosotros ni siquiera le pedimos, pero que Él sabe que necesitamos, las cosas mejores, porque sabe que a veces nosotros pedimos, pero pedimos más. Pedimos lo que no necesitamos o pedimos lo que no nos va a hacer bien. Entonces dejemos que Él haga con nosotros, porque simple y sencillamente se agrada de nosotros. Va a invitar que nos pongamos un momento de pie. Cuando a la luna yo te llevé y en la tormenta yo te cuidé, aunque lejos te hayas ido y se apague tu amor, mi amor siempre incansable luchará a tu favor. Y si niegas mi existencia